Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buena tarde y qué gusto estar nuevamente con ustedes en ahora nuestro curso básico G de todo este plan de cursos básicos que se tienen en Centro Cristiano Zumpango. Qué bueno que continúen con su enseñanza y pues vamos a iniciar con nuestro básico G. Y para ello, pues solamente quiero mencionarte que el día de hoy vamos a mirar un tema que a todos nos interesa. Es el tema de familia cristiana. Ese va a ser el tema del día de hoy y te voy a pedir que en este momento le pidamos a nuestro Padre que Él sea quien nos enseñe, que su Espíritu nos guíe en esta enseñanza y no seamos nosotros, sino que sea Cristo el Maestro. Amén. Padre, qué bendición estar nuevamente compartiendo tu palabra que es preciosa, tu palabra que es un tesoro. Y a través de ella tú nos enseñas y a través de tu palabra nosotros podemos mirar cuál ha sido el diseño que tú has creado, el modelo que tú has diseñado para la familia. Un diseño perfecto, un diseño que refleja tu benignidad, que refleja tus bondades. Gracias, Padre. Y sé tú en esta tarde, o quizás si alguno de nuestros alumnos están viendo esta enseñanza en el día o en la noche, seas tú, Dios, en ese día, en esa noche, enseñando a través de tu Santo Espíritu y aún redarguyendo nuestro corazón. Si quizás allí había alguna duda o había algún otro concepto que era erróneo o era contrario a tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y yo te quiero, pues volver a compartir la pantalla para que podamos mirar que el día de hoy vamos a hablar acerca de la familia cristiana y esta es nuestra cita base. Y quiero que, aunque la tengas en la pantalla, quizás tú la puedas mirar allí en tu Biblia, allí en casita, y vamos a ver cómo la palabra nos dice en el libro de Génesis, capítulo 1, vamos a mirar los versos 27, 28 y 31, ¿ok? Dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y entonces nosotros aquí vemos cómo Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Ja? Al hombre en ese género humano, ¿no? Hombre y mujer a su imagen y semejanza. Y le da a señorear y aparte le da esa instrucción, ¿no? De fructificar y multiplicarse. Y entonces allí lo que estaba creando el Señor era justamente ese modelo de familia. Varón, mujer e hijos. Y además Dios se detuvo, dice la palabra, a mirar lo que había hecho y eso era bueno en gran manera. Y bueno, el día de hoy el objetivo de este tema es justamente aprender a vivir en familia conforme a ese diseño o ese modelo que Dios creó. Y ese es el modelo, porque a ver, vamos a mirar que ya en esta actualidad que nos tocó vivir, en estos tiempos en los que nos ha tocado estar, esta institución de la familia, cómo Dios la creó, ha sido trastocada. Ha sido trastocada y entonces pensamos que es una cuestión de modas, pensamos que es una cuestión de época, ¿no?
Pues ya en la época en la que nos tocó vivir, pues ya la familia no es bajo ese diseño de Dios, sino que se han construido, la sociedad ha construido otros modelos de familia. Obviamente sabemos que la sociedad o las personas influenciadas por quién, ¿no? Quién está metiendo la mano para justamente destruir a la familia, a ese modelo que Dios creó desde el principio. Y entonces, ahora resulta que ya hay familias en donde a los perros se les considera como hijos, ¿no? O incluso hay familias en donde hay personas del mismo sexo viviendo, ¿no? Como padres de algún niño. Entonces, son modelos que estamos mirando en estos tiempos, pero eso no quiere decir que esos modelos sean conforme a ese diseño que Dios creó. Y es por eso que nosotros debemos de, el día de hoy, estudiar acerca de ello, tomar conciencia y mirar que lo que Dios hizo desde el principio es algo bueno. Ajá. Es algo bueno. Así lo hizo Él desde el principio. Y bueno, vamos a iniciar con este primer punto de nuestro tema que habla acerca de el orden de Dios en la familia. ¿Cuál es el orden de Dios en la familia? Y vamos a mirar que Dios diseñó a la familia conforme a ese modelo del cual leíamos allí en Génesis 1, del 27 al 28. Y quiero que tú allí tengas tu Biblia, ¿no? Ya poníamos esta imagen al inicio, pero es importante que tú tengas allí la palabra para que la podamos mirar durante todo este estudio. Y vamos a mirar cómo dice el Señor, ¿no? Y vamos a dejar clara esta parte. Dios diseñó a la familia bajo un modelo y bajo un orden. ¿Cuál es el modelo? El modelo. Génesis 1 lo leíamos del 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el modelo, hermano? El modelo es justamente un varón, ajá, la mujer y ellos unidos bajo la bendición de Dios. Ese es un elemento básico, ¿no? En una familia bajo ese modelo de Dios, es decir, varón y mujer unidos bajo la bendición de Dios y con una finalidad, ¿no? Porque aquí la podemos ver. La finalidad es fructificar y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, la finalidad primeramente es dar ese fruto que se espera, ¿no? Del varón y de la mujer como matrimonio, para entonces, una vez que se haya dado ya ese fruto, empezar a procrear. Y es participar de esa acción creadora de nuestro Dios a través de la procreación. Entonces, tanto varón y mujer participan de ese papel, de esa acción que tiene nuestro Padre de crear. Y fíjense qué bendición y qué responsabilidad nos está dando el Señor, el poder participar en esa acción de procrear. Participamos al generar vida. Participamos con el Padre al dar vida a otras personas como son nuestros hijos. Y eso es lo que quizás nos ha faltado mirar, ¿no? En este modelo de familia, de cómo Dios nos permite participar de eso bueno que Él hizo. Y
Y eso nos debe de llenar más bien, nos debe de llevar a la reflexión y sí nos debe de llenar también de gusto, ¿no? De gozo, de saber que el Señor confía en nosotros. Pero también a la reflexión porque es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, ese es el orden. Varón, varona, bendecidos por Dios, con una finalidad que es dar fruto y procrear, multiplicarse. Esa es la familia como la diseñó nuestro Señor. Ahora bien, vamos a Génesis 2, versos del 22 al 24. Génesis 2, del 22 al 24. Vean cómo dice la palabra. Dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Ok? Entonces vemos que la familia que Dios formó, la formó como una unidad. Ajá. Una unidad. Y porque ahora sí que pasa como bien nos lo dice siempre nuestro pastor, ¿no? Cuando hay un matrimonio, cuando una pareja se va a casar ahí en la iglesia, ¿no? Que nos dice, aquí está pasando un milagro, porque suben dos, pero bajan uno. Y entonces ocurre ese milagro de que al unirse en matrimonio, varón y varona, lo que están haciendo es crear una unidad, así como la hubo desde el inicio entre Adán y Eva, que justamente Eva fue creada de la costilla, ¿no? Del varón. Entonces eran una sola carne y así sigue siendo al día de hoy. El Señor hace un milagro y al bendecir a un varón y a una varona que deciden unirse en matrimonio, el Señor está haciendo de ellos una sola carne. Es una unidad. Entonces, ese es el orden que establece el Señor. Y también, ¿no? Bajo ese orden, como dice el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Efectivamente, esa unidad debe de vivir por separado. Ese es el orden de Dios en la familia, que ahora que varón y varona han formado esa unidad, ahora ellos vivan por separado de sus padres. Ese es el orden y así lo establece la palabra. Muy bien. Bueno, ahora, más bien, ese es el modelo. Ese es el modelo de familia que el Señor establece. ¿En qué orden? Pues viviendo por separado, pero también bajo un orden en el sentido de que vamos a mirar cómo la palabra nos dice que la cabeza del varón es Cristo. Y la cabeza de la varona es su varón. Y en ese orden que el Señor ha establecido es como Él va a bendecir a la familia. Miremos nosotros entonces ahora en Primera de Corintios, vámonos allá a Primera de Corintios, del 11 al Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, ¿cuál es ese orden que Dios ha establecido en la familia? Cristo como cabeza, varón como cabeza de la mujer, pero no viviendo, eso me gustaría dejarlo claro, no viviendo bajo ese concepto machista de que el varón hace lo que quiere y somete a la mujer a sus deseos, ¿no? Sino viviendo bajo ese rol, el varón viviendo bajo ese rol de liderazgo, con una responsabilidad diferente a la que tiene la mujer, en donde el varón sigue instrucciones y sigue las instrucciones de su cabeza, que es Cristo. Es decir,
el diseño y el orden de Dios en la familia no es que el varón sea dominante y que el varón sea autoritario y someta a la mujer a sus deseos, a sus caprichos. No, sino que el varón, siguiendo la guía de su cabeza, las instrucciones de su cabeza, que es Cristo, entonces ejerza esa función y ese rol de liderazgo con su esposa y con sus hijos. Y entonces eso es muy diferente, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender desde ahora. ¿Ok? Ahora, la varona. Ajá. Decíamos, Cristo como cabeza, el varón teniendo como cabeza a Cristo, y en este caso la varona teniendo como cabeza a su esposo o a su marido. Y ahí nosotros lo podemos mirar en Efesios capítulo 5, versos del 21 al 33, ¿no? Como dice la palabra, y bueno, pues la palabra es muy clara, como lo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces, ese es el rol que le tocó vivir a la mujer, ¿no? Estando sujeta a ese liderazgo que debe de ejercer su marido en amor y en todo momento también siguiendo la dirección del Padre, de Dios, ¿sí? Y tenemos, por otro lado, a los hijos, ¿no? Dentro de ese orden de la familia y cómo la palabra allí en el Salmo 127, como nos dice que los hijos son un regalo de Dios, ¿no? El Salmo 127, verso 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y hay que valorarlo bajo este diseño que el Señor creó, porque cuántos matrimonios, cuántas parejas, ¿no? Ya unidas en matrimonio, piensan que la mejor decisión que pueden tomar es no tener hijos. Y como yo les decía al principio, adoptamos otros modelos y pensamos que un hijo puede venir a sustituir a un hijo. Un perro, perdón, puede venir a sustituir a un hijo, ¿no? Tanto así que se les trata ya como hijos y se les llama perrijos o gatijos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es pecado y no es malo tener una mascota, ajá, y amarla. Eso no es pecado. Pero no está dentro del diseño tratar a una mascota como si fuese tu hijo. Y entonces, igual tomar la decisión de que dentro de un matrimonio no se llegue a esa finalidad que es la procreación y pensar que lo mejor es no tener hijos. Entonces, hay que tener también cuidado con ese tipo de ideas y ver que el diseño de Dios
es una familia y es una familia formada también, además, por el varón y la varona, por hijos. Ese es el modelo y ese es el orden establecido por el Señor. Ahora bien, yo lo que aquí quiero preguntarte, ¿estás de acuerdo que todo lo que Dios hace es perfecto? Porque Dios es perfecto. Y todo lo que Él hace es perfecto. Entonces, hermano, ten la certeza y ten la seguridad que si el Señor creó a la familia, la constituyó y Él diseñó a la familia bajo este modelo es perfecto. Y además, ten también la certeza que nosotros tenemos a un Dios inmutable y todo lo que Él ha hablado y todo lo que Él ha dicho no cambia. Y no cambia por modas, no cambia por épocas, no cambia porque ahora ya hay nuevas ideologías, no. Todo lo que el Señor ha dicho con su palabra no cambia. Él es inmutable y por lo tanto vamos a creer y vamos a confiar en lo que dice Génesis 1:31, que lo leíamos desde el inicio. Todo lo que Él hizo, lo hizo bueno en gran manera. Y la familia fue un modelo que Él diseñó, que Él constituyó, que Él creó, y lo ha hecho bueno en gran manera. Es el modelo bajo el cual cada uno de nosotros vamos a tener bendición. Amén. Ahora bien, vamos a desglosar un poquito más cuál es el papel del varón, de la mujer y de los hijos en la familia. Y bueno, pues vamos a mirar primeramente que a cada uno de los integrantes de la familia, pues el Señor nos ha dado esas responsabilidades, diferentes papeles. No quiere decir que uno sea más importante que otro, sino simplemente son diferentes roles y diferentes responsabilidades. Entonces, también pues vamos a mirarlo a la luz de la palabra y para ello, si me acompañas a Génesis 18, versículos del 17 al 19. Dice la palabra de Dios, y Jehová dijo, ¿a quién le dijo? A Abraham, ¿ok? Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Es decir, aquí el Señor está hablando a Abraham y le está diciendo, he de encubrir algo a Abraham cuando en Abraham van a ser benditas, en su simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, pues no. Y entonces el Señor es así como le va enseñando a su pueblo justamente ese diseño. Y además, hay otra, en otra versión de la Biblia, esta cita habla de que a Abraham, ¿no? Se le iba a enseñar cuál era el orden, ¿no? El orden que debía de tener la familia. Y efectivamente, o sea, el Señor lo muestra a través de su palabra y es por eso que también nosotros a través de esta cita de Efesios 5, que ya la leíamos hace ratito, nos muestra cómo el varón debe de ser ese líder. Y el ser líder no solamente significa mandar, sino ser ejemplo en amor, ser ejemplo de dirección, de protección, ser ese proveedor incluso, ¿no? Porque vamos a regresar a esta cita y mirar cómo desde el versículo 25, cómo habla la palabra y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, es decir, el marido tiene que amar dentro de la familia y a quién principalmente a su mujer. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Imagínense qué clase de amor está estableciendo el Señor que debe de tener o debe de guardar un esposo con su varona.
el mismo amor que Cristo le tiene a la iglesia, ¿no? Es esa clase de amor. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, ¿qué función tiene este varón de aún de tener esa labor de santificar a su esposa a través de, dice, del lavamiento del agua por la palabra? Es decir, el varón tiene esa responsabilidad de que a través de la enseñanza de la palabra, él tiene que ir ministrando, enseñándole a su esposa, guiándola, para que entonces su esposa sea santificada a través de la palabra. Y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? De que el varón tiene esta gran función, esta gran responsabilidad dentro de ese rol que le ha dado el Señor como varón. Y todavía vean lo que dice el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Así como el varón, ¿no?, cuida de él, así también debe de cuidar a su esposa. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, esa labor del varón de ser protector, de ser cuidador, de ser proveedor, proveedor para con su casa, para con los suyos, y sobre todo esa honra, ¿no? Y ese respeto, porque dice el verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, pues ese es el papel que tiene el varón, de un líder, siendo ejemplo en amor, como dijimos, en dirección, en protección, ser ese proveedor para su esposa, para con sus hijos. Y igualmente, nosotros podemos mirar, ¿no?, a través de la palabra cómo habla justamente de que el varón tiene que ser ese proveedor, ¿no? Porque si no provee con los de su casa, es casi como un incrédulo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esa parte, varones. Y en el caso de la varona, ¿cuál es ese rol que le ha tocado jugar, desempeñar dentro de la familia? Bueno, pues si nos vamos igual al libro del Génesis, como dice la palabra en Génesis 2:11, dice, Génesis, creo que me equivoqué, Génesis 2, bueno, aquí creo que me equivoqué de cita, hermanos, pero no importa. Ahorita retomamos. Ya sé. Dice la palabra, ¿no? Ahí en Génesis 2, desde el 22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Pero, ¿por qué el Señor, ¿no?, le hizo esa mujer? Porque Él quería hacerles ayuda idónea, ¿no? Como dice el verso 26, puso a Adán, nombra a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, por eso lo hace caer en ese sueño profundo y le dice que le va a hacer justamente esa ayuda idónea. Y eso es ese es el papel que debe de cumplir la mujer dentro de la familia. Ser esa ayuda idónea en esa unidad que el Señor está creando. La mujer como ese complemento al hombre, la mujer como esa consejera, que si bien
el hombre es cabeza, ¿no?, de la mujer y por lo tanto él debe de asumir la responsabilidad de las decisiones que se tomen. La mujer puede ser consejera de ese varón, ser ese complemento, esa ayuda idónea. Y también, pues nosotros miramos ahí, justo en esta cita que tomábamos, ¿no?, de Efesios 5, como desde el verso 21 al 24, ¿no?, habla acerca de que dentro del rol o del papel que le toca desempeñar a la mujer, ella debe de estar sujeta a su marido. Y asimismo también, como dice la palabra, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, dice, en todo, ¿no? O sea, no hay de que, ay, sí, pues yo me sujeto en unas cosas, no, dice la palabra en todo, en todo. Y también, ¿no?, de esa honra y de ese respeto al marido. En el versículo 33 de Efesios 5 dice, y la mujer respete a su marido. Entonces, eso es importante dentro de los roles y dentro de los papeles, ¿no?, que a la mujer le toca desempeñar. Pero también me gustaría mostrarles cómo en Génesis, ¿no?, 2:18 es, ¿no?, donde el Señor habla, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ese es el versículo que se me había perdido hace rato. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, dentro de ese diseño de Dios y dentro del rol de la mujer está el ser complemento, el ser ayuda. ¿Cuántas mujeres, en lugar de ser ayuda, somos estorbo dentro de la casa, somos estorbo en el matrimonio? Así que reflexionemos en esto, ¿no? Y es importante que, aunque quizás muchas mujercitas que están escuchando esta enseñanza y que aún no desempeñamos esta función, ¿no?, de ser varonas dentro de una familia, pues nosotros empecemos a prepararnos para hacer esos ejemplos de mujeres, para poder alcanzar el ser mujeres virtuosas, ¿no? Como lo marca la palabra ahí en el Proverbio 31, ¿no?, que habla de la mujer virtuosa, una mujer que trabaja, una mujer que aún cubre a su familia con ropas dobles. Entonces, aunque tú ahorita no estés en esa posición, mujercita, es momento de prepararnos en el sentido de también incluso, no solamente hablo de esa preparación de aprender a hacer todos los quehaceres de la casa, no, sino también esa preparación espiritual, ¿no?, a través de la palabra para poder ser quien dé un buen consejo, esa consejera, esa persona que ame, esa persona que esté dispuesta, ¿no?, a amar, ¿no?, a la otra persona como a sí misma, una mujer intercesora, una mujer dispuesta a estar clamando, ¿no?, a favor del esposo, de los hijos. Es a eso a lo que me refiero. Y bueno, dentro de este papel, pues ya hablábamos de la mujer virtuosa. A las mujercitas, ¿no?, que estamos escuchando la enseñanza, no nos va a dar tiempo de leerlo, pero vamos a revisarlo durante esta semana. Proverbios 31, cómo la palabra habla y nos dice esas características de la mujer virtuosa. Y ahora bien, cómo dice la palabra en el Salmo 127, del 1 al 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y entonces, dentro de ese papel del varón y de la mujer dentro de la familia, en ambos
está esa responsabilidad de ser guerreros, de ser como esos valientes que se levantan a favor de sus hijos, de protegerlos, de pelear por ellos, porque lo está diciendo la palabra, ¿no? Que los hijos son como saetas en mano del valiente. ¿Y quiénes son esos valientes? ¿Quiénes son esos guerreros? Son los padres. Entonces, los padres tienen esa responsabilidad de pelear por ellos. Y aparte, un valiente que trae en su mano un arco para lanzar la saeta es alguien diestro y que sabe apuntalar. Entonces, la responsabilidad tanto de varón como de varona dentro de una familia, bajo ese modelo que Dios ha dado, es de apuntalar a los hijos en la dirección correcta, como saetas, para que lleguen a ser esos hijos de Dios. Y en esta labor de apuntalarlos estamos hablando de instruirlos, estamos hablando de guiarlos, porque las flechas no llegan solas a un lugar o al objetivo. Las flechas las apuntala ¿quién? El valiente, el guerrero. Y ese valiente y ese guerrero son ustedes, padres. Eres tú, papá, eres tú, mamá. Entonces, las flechas no van a llegar solas a ese objetivo. Tú tienes la responsabilidad de apuntalarlas. Pero una vez que les has dado la dirección, les has dado la instrucción, soltarlas. Entonces, esa también es una enseñanza para los padres. Sí, dentro de la composición o del diseño de la familia están los hijos, pero también como padres deben de saber que a los hijos los debes de dirigir, pero también los debes de soltar. Los debes de soltar. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el rol o el papel que desempeña un hijo? Si nos vamos a la palabra y en Efesios 6, versos del 1 al 3, en Efesios 6, versos del 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Así de simple. Porque a veces como hijos decimos, pero yo ¿por qué tengo que obedecer a mi papá? O por qué es que lo que él me está mandando a hacer no es lo mejor o no es lo correcto. ¿Por qué? ¿No? Y siempre la pregunta del por qué. Hijo, es justo. Así de simple. Así de sencillo. Porque eso para el Señor es justo. Entonces sigue diciendo la palabra en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el rol del hijo dentro de la familia justamente es el honrar a nuestros padres en todo. Y miren también la palabra a través de Proverbios 1, del 8 al 9, como dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Es decir, un hijo tiene dentro de su rol, de su papel, la función de escuchar. ¿Qué voy a escuchar? La instrucción de mi padre. Y además, debo de ser dócil para no despreciar la dirección de mi madre. ¿Por qué? Porque dice la palabra ahí en el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Así que el padre da la instrucción y una vez que el padre da la instrucción, la mamá tiene que dirigir bajo esa instrucción que dio el padre a cada uno de sus hijos. Esto nos habla igual del acuerdo que debe de haber entre papá y mamá. Y qué importante dentro del diseño dentro de la familia, ¿no? Bajo ese diseño creado por el Señor. Que muchas veces el papá dice una cosa y la mamá dice otra y entonces los hijos decimos, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, a veces nos vamos pues, con quien sea más barco, ¿no? El papá o la mamá, yo no sé, pero si hacemos algo indebido en la escuela y si nuestra mamá es muy exigente, a quien le decimos es al papá, ¿no?
le sacamos la firma al papá para que ya esté firme como enterado, ¿no? De que hicimos algo malo en la escuela. Y no, debe de haber un acuerdo entre padre y madre, porque el padre es el quien da la instrucción y la madre, bajo esa instrucción que ya dio el padre, va dirigiendo a los hijos dentro del hogar. Y nosotros como hijos debemos de escuchar esas instrucciones de nuestro padre. Y además, no despreciar la dirección que nos da la madre. Porque también pasa eso, ¿no? Que quizás ya como hijos, pues ya vamos en secundaria o ya vamos en preparatoria, entonces decimos, no, pues o sea, yo ya sé más que mi mamá o mi papá, que apenas estudiaron la primaria. Y entonces no escuchamos el consejo o hay rebeldía en nosotros, porque incluso ya nos sentimos más que nuestros padres. Y no, eso no debe de ser dentro del diseño de la familia de Dios. Hijos e hijas. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente punto, la importancia de la familia en la iglesia. La iglesia está conformada por familias. Por lo tanto, las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros siempre las tiene en familia, hermano. Y como nosotros desde el Génesis nos damos cuenta, desde el libro del Génesis, cómo el Señor ya tiene preparada esa bendición, pero en familias. Dice la palabra ahí en Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, está diciendo Abraham, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta que no le dijo el Señor a Abraham, serán bendecidos en ti todas las personas de la tierra? No, todas las familias, porque para Dios la familia es de gran relevancia, es muy importante, porque ese es el diseño que Él creó y Él quiere que dentro de las iglesias se replique ese diseño que Dios ha creado para testimonio de muchos. Entonces, eso es importante. Igual, ¿cómo miramos, no? A través de la palabra, que incluso el censo que se hacía al pueblo se hacía por familias. Entonces, fíjate cómo lo dice la palabra, ¿no? En Números del capítulo 1, verso 2, dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Entonces, se iba a tomar el censo, dice, de toda la congregación, es decir, de todo el pueblo de Israel, pero más bien en ese momento era de la iglesia de Dios, ¿no? De toda la iglesia, de toda la congregación de los hijos de Israel, y era por familias. Entonces, Dios diseñó justamente a la familia para que fuese justo la familia, así como es el núcleo de la sociedad, también la familia sea el núcleo de la iglesia. Y las bendiciones que dé Dios o da Dios no son para en lo individual, ¿no? Sino son por familias. Entonces, incluso el censo era hecho por familias. Y bueno, mirando también, ¿no? Esa parte importante de cómo Dios quiere que repliquemos ese modelo, pero ese modelo se va a empezar a replicar en la iglesia para después replicarse en toda nuestra sociedad. Entonces, la verdad es que sí el Señor nos lleva mucho a la reflexión de que estamos viviendo tiempos difíciles y cómo el enemigo actualmente ha atacado a la familia, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Realmente como familias estamos replicando el diseño de Dios, el diseño que Dios nos muestra a través de su palabra. ¡Ay! Qué gran reflexión, ¿no? Bueno, continuamos. El amor debe de ser el ingrediente principal, primordial, dentro de una familia. Y sí, miramos nosotros a través de la palabra, ¿no?
Vamos a Marcos, capítulo 12, verso 30, como dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Y quién es el principal prójimo que nosotros tenemos? ¿Quién es el principal prójimo? El prójimo es próximo a ti. Entonces, ¿quién es el principal o quiénes son los principales? Pues con quienes vives, ¿no? Bajo el mismo techo, bajo la misma familia. Entonces, tu principal prójimo, nuestro principal prójimo es, en mi caso como hija, son mis padres, mi mamá, mis hermanos. Y tú que eres varón, tú que estás también casada, ¿quién es tu principal prójimo? ¿No es tu varona y tu varón? ¿Tus hijos? Entonces, es por eso que uno de los principales mandamientos dentro de la familia es amar justamente a tu varón, amar a tu mujer, amar a tus hijos como a ti mismo. Porque este es uno de los principales mandamientos. Y el amor no debe de faltar en ningún lado, pero principalmente en la familia. Me gustaría también que me acompañes, ¿no? Para revisar este punto. Primera de Pedro 4:8. Muchas veces hay tantas cosas que suceden en las familias, ¿no? Y quizás, no sé, si tú eres hijo, has visto muchas cosas en tus padres y a veces es muy fácil juzgar. Pero ¿por qué no debe de faltar este ingrediente principal? Porque ve lo que dice Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, entre vosotros, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, porque justamente teniendo este ingrediente principal, es que nosotros no vamos a evitar ese juicio dentro de la familia, porque ese amor es el que va a cubrir todas esas fallas que quizás tú como hijo, tú como hija has visto en tus padres, pero también es el amor el que va a cubrir esas fallas que quizás tú has visto en tu varón y en tu varona. Por eso el amor no debe de faltar, principalmente dentro de la familia. Continuamos. El efecto del pecado en la unidad familiar. Y sí, el pecado afecta a la unidad familiar. Acuérdate que aquel que no está contento cuando hay una familia unida, una familia feliz, bajo el diseño de Dios, aquel que justamente vino a robar, a matar y a destruir, quiere justamente llevarnos nuevamente a esa vida de pecado para afectar y destruir a nuestras familias, destruir esa unidad familiar. Y las familias se deben de cuidar sobre todo de toda clase de pecado, pero principalmente de esos pecados que llevan a perdición y llevan a maldición, no solamente a los implicados, sino también a los hijos y aún a las generaciones. Y estamos hablando, hermano y hermana, de esos pecados sexuales. Porque, por ejemplo, si se vive bajo fornicación, pues entonces quiere decir que no se está viviendo bajo la bendición de Dios. Quiere decir que varón y varona se unieron, pero sin la bendición de Dios. Y entonces los hijos, por lo tanto, no pueden recibir bendición. Entonces, nada más reflexiona, varón y varona. ¿Le has estado robando la bendición a tus hijos por no haber hecho ese pacto matrimonial delante de Dios? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y ahora bien,
otro pecado sexual. Si se vive bajo adulterio, quiere decir que entonces te estás uniendo a otra persona. Y todo aquello, toda esa parte espiritual que tiene la otra persona, lo estás absorbiendo tú. Uh-huh. Incluso quizás estás llevando cosas que ni tienes idea incluso hasta maldición a tu propia esposa y a tus hijos, porque te estás haciendo uno con la otra persona, con la que estás siendo infiel. Y entonces, si tú has estado, ¿no?, bajo esos pecados, no es una situación para que nosotros condenemos, sino más bien para que si el Espíritu, si el Señor te habla, si en este momento, si el Señor te redarguye, es para que tú te pongas a cuentas con el Señor y aún te pongas a cuentas con tu varón y tu varona y puedan ahora, a partir de este momento, vivir bajo esa bendición y bajo ese orden que el Señor ha establecido. ¿Sí? Entonces, hay que reflexionar, ¿no? Bajo qué pecado se ha estado viviendo y que ha afectado justamente a la unidad familiar. El pecado siempre trae efectos y para eso quiero que me acompañes a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a mirar desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Mira, vamos a ver, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó aquí? Pues pasó que tomaron de ese fruto que el Señor les había dicho que no debían de tomar, ¿no? No hicieron lo correcto delante de Dios, tanto Adán como Eva. Y algo pasó. Dice que sus ojos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó? Que el pecado trajo vergüenza a sus vidas. Porque ellos vivían súper bien en el huerto del Edén y estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Pero fue en el momento que ellos pecaron que hubo vergüenza. Entonces, el pecado trae vergüenza a una relación. Y es por esa vergüenza que muchas veces el varón pierde el liderazgo al que fue llamado dentro de la familia. Y muchas veces por esa vergüenza igual la mujer acepta otro tipo de situaciones, como infidelidades. Ajá. La vergüenza dentro de la familia corrompe y aún la destruye. Porque entonces ya no se vive bajo ese orden que Dios puso. Pero también, si se dan cuenta, después dice la palabra en el versículo 9, dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Te das cuenta? Esa actitud de pecado nos lleva, más bien el pecado nos lleva a tener esa actitud de culpar a otros, de echarle la culpa a otros. Versículo 13. Entonces Jehová dijo, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Lo mismo. Ambos, Adán y Eva, le echaron la culpa a otros. Y ese también es el efecto del pecado. El culpar a los demás. El culpar a los demás, y eso viene a destruir esa unidad llamada familia y creada por el Señor.
Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. Y vamos a mirar cómo justamente es la familia bendecida por Dios. Y para mirar cómo es esa familia bendecida por Dios, quiero que regresemos a nuestras citas iniciales o a nuestra cita inicial, ¿no? Que pusimos como base. Dice la palabra de Dios allí en Génesis 1, del 27, ahora vamos a leer, pero del 27 al 31. ¿Cómo dice? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Es decir, la familia bendecida por Dios es un varón y una mujer que bajo la bendición de Dios fructifican, dan fruto y también participan de esa procreación, ¿no? Porque dice multiplicaos. Se llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, hermano, la familia bendecida por Dios es bajo ese modelo que hemos estado estudiando, y nosotros miramos cómo bajo esa bendición de Dios hay un fruto, bajo esa bendición de Dios hay multiplicación, hay procreación, hijos bendecidos por Dios, y bajo esa bendición de Dios hay una familia, hay una familia que lidera, que sojuzga la tierra, que tiene del fruto de la tierra para ser bendecido. Es decir, es una familia que tiene provisión, porque está viviendo bajo ese modelo, porque está viviendo bajo esa bendición que Dios da. Y además, la familia bendecida por Dios tiene todo lo bueno que el Señor da. Porque si te das cuenta, cuando el Señor termina de hacer todo, ¿no? Lo que Él creó durante esos 6 días, dijo, es bueno, dice, y en gran manera. Es decir, la familia bendecida por Dios tiene de todas esas bondades que el Señor da a sus hijos. Y para finalizar, vamos a mirar cuál es el trato que se le debe de dar o se debe de tener con los familiares inconversos. Y te voy a mostrar una cita en Oseas 11:3, ¿no? Vamos allí y cómo dice la palabra. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Entonces, ¿cuál debe de ser el trato que nosotros debemos de dar a aquellas personas dentro de nuestra familia que son inconversas? Ese trato de amor, porque nosotros somos como esos lazos, como esas cuerdas, que a través de ese amor que el Señor ya ha derramado en nuestros corazones, les vamos a llamar, les vamos a anunciar del Evangelio, les vamos a acercar a Cristo. Entonces, ese debe de ser nuestro trato con familiares inconversos. Y finalmente, ya para concluir nuestro tema, pues la acción práctica, es decir, cómo vamos a poner manos a la obra para vivir bajo este diseño. Pues vamos a hacer algo. Tanto tú como yo tenemos roles, desempeñamos un rol dentro de nuestra familia. A uno nos tocó o nos toca en este momento ser hijos. Quizás tú eres varona, que ya te casaste, quizás tú eres varón. Bueno, vamos durante esta próxima semana
vamos a reflexionar cómo ha sido el desempeño de ese rol. Y vamos a escribirlo, vamos a poner 2 columnas. En una primera columna vamos a poner todo lo que hemos hecho para cumplir ese rol conforme a lo que Dios establece en su palabra. Y vamos a poner en otra columna qué nos ha faltado hacer dentro de ese rol que el Señor nos ha dado. Y mirando lo que nos ha faltado por hacer, no es para que nos pongamos a llorar, sino es para que nos pongamos a reflexionar y en ese tiempo que tengamos en la semana con el Señor, nos sinceremos y le digamos que sea Él quien nos ayude a través de su Espíritu para poder cumplir con el rol que Él nos ha dado dentro de nuestra familia. ¿Te parece? Y bueno, pues yo voy a estar muy gustosa de poderte mirar en nuestra sesión de Zoom, así que serás bienvenido a nuestro curso básico G, ahora en sesión Zoom. Cuídate mucho y vamos a concluir esta sesión orando para que sea el Señor quien nos haga reflexionar, ¿no? Y nos guíe para cumplir correctamente con ese rol que Él nos ha dado. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú nos muestras cuál es el modelo que tú quieres para nuestra vida. Nos quieres no como personas en lo individual, sino nos quieres mirar siempre como familia, porque es a través, Dios, de la familia que tú también quieres bendecir a tu iglesia y quieres replicar ese modelo hacia las naciones, hacia todo el mundo. Papito, oramos para que seas tú hablando a nuestro corazón durante esta semana y aquello en lo que nos ha faltado hacer algo, aquello en lo que hemos fallado, Dios, en esa responsabilidad y rol que nos has dado dentro de nuestra familia, te pedimos que nos ayudes, Dios, para que haya docilidad en cada uno de nosotros, Dios, para ser ayudados por ti. Y seas tú, Dios, implantando, arraigando ese modelo de familia en nuestros corazones, no dudando y no dejando cabida, Dios, a ninguna ideología, ningún concepto que exista ahora de acuerdo a estos tiempos o a esta época. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, pues bendecidos somos todos. Nos vemos en nuestra sesión Zoom.